orden superior, si se recuerdan, en cálculo diferencial, en una variable, esto significaba la primera derivada. Eso era de derive una vez. Esto significaba la segunda derivada. Eso es derive dos veces. Y ahí seguía, ahora está la tercera derivada. Eso significa derive tres veces. Y ahí seguía, ¿verdad? Cuarta derivada, quinta derivada, las que yo quisiera. ¿Ok? En varias variables también tenemos derivadas de orden superior. ¿Ok? Yo puedo derivar una vez, derivar dos veces, derivar tres veces. Pero suave un toque, porque tengo varias variables, ¿verdad? Yo puedo derivar en X o derivar en Y. Entonces, en realidad, para la segunda derivada, tengo opciones para calcular esa segunda derivada. Vamos a poner en varias variables cómo se ve esto. Okay. En varias variables. Esto significa primera derivada en X. Okay. Para las segundas derivadas, yo puedo decir que voy a coger esa primera derivada y la voy a volver a derivar en X. Esto es una segunda derivada. ¿Y qué es? De ahí derive dos veces en X. Segunda derivada, ambas en X. Okay. Derive dos veces la función, ambas veces en X. Pero yo podría coger f de x, esa es la primera derivada de la función en X, y podría decir que la voy a derivar en Y. Eso es una segunda derivada también. Segunda derivada, pero primero derivo en X y luego en Y. Primero se deriva en X y luego en Y. Puedo agarrar f de Y, eso es la primera derivada en Y derivarla en X. Igual, esto es una segunda derivada. Pero esta primero deriva en Y, luego en X. Primero se deriva en Y, luego en X. Y la última, f de x, f de y. Esa también es una segunda derivada, derivando ambas veces en Y. Entonces vean que, bueno, en una variable solamente había una segunda derivada. En varias variables, si tengo dos variables, tengo 4 segundas derivadas. Profe, Dígame, solo por curiosidad, ¿uno claro. va a llegar a analizar figuras en tercera dimensión con esa vara? Digamos, yo sé que la primera derivada, digamos, puede dar como el punto máximo y esas varas. Ujú. Y luego la segunda da como la concavidad y eso. Nosotros vamos a hacer esas varas con figuras en tercera dimensión. Sí, sí lo vamos a hacer. Mínimo, que era con la primera derivada y ahí sacaba puntos críticos y usaba el criterio de las segundas derivadas, el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada para decidir si era máximo o mínimo. Sí, eso lo vamos a hacer en varias variables. Entonces, para eso nos va a servir. Uh-huh. No voy a escribir todas las terceras derivadas, porque ahí son un montón, ¿verdad? Ya en general, o sea, yo podría escribir una quinta derivada, una sexta derivada. Aquí podría decir que es x, y, x. Eso es una tercera derivada, voy a escribir solo una. Tercera derivada. Eso es derive primero en x, luego en y,
luego en x otra vez. ¿Okay? Puedo tener cuartas derivadas, quintas derivadas, sí, y todas las combinaciones que ustedes quieran. Ahorita vamos a ver un teorema ahí que me simplifica en algunos casos los cálculos. Ok, un asunto de notación. Esta notación que usé es la más sencilla. O sea, si uno dice que f lo derivo primero en x y luego en y, eso es claro, o es la notación, creo yo, más sencilla, porque yo estoy diciendo f de x lo quiero derivar en y. Entonces vean cómo se va escribiendo ese subíndice a la derecha abajo. Entonces por eso queda muy lógico que vaya escribiéndose así, como f sub xy. O sea que esta notación, el orden en que yo voy derivando, se escribe de izquierda a derecha. Ok, pero en esta otra notación, cuando yo digo, ok, voy a escribir primero la otra opción. Voy a derivar la función con respecto a x primero. Y el resultado que me dé eso, voy a derivarlo con respecto a y. ¿Okay? En esta notación, cuando yo voy poniendo la derivada, en realidad se pone del lado izquierdo con respecto a quién voy a derivar. Igual en cálculo en una variable, ¿verdad? Cuando ustedes derivaban, no sé, una función, decían que yo quería derivar con respecto a x, x cuadrado más x cubo, etc. ¿Okay? Del lado izquierdo se ponía que querían derivar. En la otra notación era x cuadrado más x cubo y quiero derivarlo. ¿Okay? Eso era en una variable. Entonces, cuando estoy en varias variables y utilizo esta notación, en realidad la notación se acostumbra a hacer así. No es exactamente lo que voy a decir, pero es como si yo multiplicara estos dos, ¿verdad? Entonces queda al cuadrado de f de xy, y vean que el que está más a la derecha es el de x y luego de y más a la izquierda. ¿Okay? En esta notación, el orden en el que yo derivo se lee de derecha a izquierda. ¿Okay? Estas dos cosas que escribí son iguales. Ambas son f de xy. Es derive primero en x, luego derive en y. Están lo mismo. Entonces vean que en una yo voy leyendo de izquierda a derecha cómo es el orden para derivar. En la otra lo leo de derecha a izquierda. Siempre la notación que es más cómoda es esta, que es más cortita, ¿verdad? Escribir estas derivadas parciales con estos símbolos, esos colochos, hace que la expresión se empiece a ver muy grande y empieza a complicarse, no porque sea difícil, sino porque es una expresión, se empieza a ver muy grande las expresiones. Entonces, en realidad, yo siempre he preferido esta notación. Aunque bueno, sepan que en muchas de sus carreras, en ingenierías, lo más utilizado usualmente es esa otra notación, en realidad, la del colocho este. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Creo que, bueno, sí, en el ejemplo, después del ejemplo, vamos a ver un detalle interesante. Entonces, sea f de xy. Hagamos un primer ejemplo relativamente fácil. Y después ponemos ya algo más grandecillo, si me diera tiempo. Quién sabe si me da tiempo de hacer un segundo ejemplo. Entonces, sea esa función esto, determine f de xy, fyx, hagamos f de x, fy, o sea, todas las segundas derivadas, y calculemos además f de x, yx, f de y, xx, y calculemos otro distinto, f de y.
Muy bien. Para calcular las segundas derivadas y las terceras, necesito las primeras. Entonces voy a empezar con f de x. En el primer término, x cuadrado es la variable, la derivada de x al cuadrado es 2x por la constante y. En el segundo término, la derivada de x es 1 por y cuadrado. Okay. Fy. Ahora estoy derivando en y. En el primer término, la derivada de y es 1 por x al cuadrado. En el segundo término, la derivada de y cuadrado es 2y por el x. Okay. Esas son las primeras derivadas. Entonces, ¿qué son las segundas derivadas? Y nada más, vuelva a derivar, ¿verdad? Agarre, y para hacer f de x, agarre f de x y derívelo en x. Lo estoy escribiendo en esta notación también para que se vayan acostumbrando a las notaciones. Eso es de agarre f de x, 2xy más y cuadrado y derívelo en x. Entonces, la derivada del primer término, la derivada de esta x es 1 por la constante 2y. Más la derivada de y cuadrado, esa es la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. O sea que el f de x me queda simplemente 2y. Vamos con f de xy. Creo que no las estoy haciendo en el orden que las escribí, pero bueno, no importa. Igual me pidieron todas las segundas derivadas. Esto es, agarre f de x y derívelo en y. Agarro f de x que me dio 2xy más y cuadrado y ahora lo derivo en y. En el primer término la derivada de y es 1 por la constante 2x. En el segundo término la derivada de y cuadrado, 2y. ¿Okay? Queda 2x más 2y. Vamos con f de yx. Eso es, agarre f de y, derívelo en x. Agarro f de y, que es x al cuadrado más 2xy, lo derivo en x. La derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de esta x es 1 por la constante 2y. Ah, qué interesante. Aquí hay dos cosas repetidas, ¿verdad? Son iguales. Ok, esto es interesante. Y ahorita vamos a ver que eso es cierto. Ese es f de xy y f de yx. Calculemos f de y. Eso es, agarre f de y derívelo otra vez en y. Usualmente, ya les digo, aquí es para que vean esa notación de que yo estoy poniendo la expresión y digo con respecto a quién la derivo. Pero igual lo puedo hacer directamente, ¿verdad? O sea, puedo decir, voy a coger esta expresión, f de y lo voy a derivar en y. Si la primera da 0, esta da 1, va a dar 2x y listo. Voy a ponerlo de una vez. Nada más para que vean la notación es que lo hago así. La derivada de x cuadrado en y, 0. La derivada aquí de y es 1 por la constante 2x. Esto da 2x. ¿Ok? Vamos con las terceras derivadas que me están pidiendo. Una de las terceras derivadas que me piden es f de x, y, x. Esto es, agarre f de xy y derívelo en x. F de xy lo calculé aquí. Entonces lo voy a tomar de ahí. 2x más 2y. Lo voy a derivar en x. Bueno, de una vez pongamos eso a 2. ¿verdad? La derivada de la primera 2, la derivada de 2y es una constante, a 0. Vamos a tomar f de yxx. Eso es, agarre f de yx y derívelo en x. F de yx lo tengo por acá. 2x más 2y.
lo derivo en x y me da 2. Igual, estas dos dan igual. Bueno, se veía muy claro por el orden aquí, pero bueno, si f de xy y f de y de x dieron igual, obviamente los derivo en x y van a dar igual. Okay. Igual eso va a ser interesante. Ahorita voy a escribir un teorema que me dice qué sucede. El último, f de y, ¿verdad? Derivado 3 veces con respecto a y las 3 veces. Entonces agarro la segunda derivada en y, que es esta, ese 2x, y lo tengo que derivar en y. No tengo ninguna y, eso va a ser. Listo. Ya calculé todo lo que me estaban pidiendo. Nuevamente, no es complicado, ¿verdad? No es difícil. Hay que recordarse las fórmulas nada más de derivación y tener bien claro con quién estoy derivando, con cuál variable es que estoy derivando. Eso es todo.